Escrito por Bogdanov Beleten, en colaboración con Draiget 720. La profundidad oscura. Era una noche sin luna en el vasto océano Pacífico. El SS Melancholia, un barco de carga que había recorrido rutas comerciales durante décadas, navegaba a través de las aguas oscuras. La tripulación estaba acostumbrada a las largas jornadas y a los sonidos del mar, pero esa noche había algo diferente en el aire. Un silencio inquietante se colaba entre el ruido del motor y el crujido del casco, como si el propio océano contuviera la respiración. El capitán, Edward Arlow, era un hombre veterano, curtido por años de servicio en el mar. Había visto de todo: tormentas furiosas, marejadas traicioneras y criaturas marinas que pocos creerían. Pero esa noche, mientras observaba el horizonte desde el puente de mando, sintió un escalofrío que recorrió su columna. No había ninguna señal de tormenta, pero el mar parecía más oscuro de lo normal, como si escondiera un secreto sombrío. A las 3 de la mañana, cuando la mayoría de la tripulación dormía, el barco se detuvo repentinamente. Las luces parpadearon y se apagaron por unos instantes antes de volver a encenderse. Arlow y sus oficiales se apresuraron a investigar la causa. El ingeniero jefe, Marcus Blake, reportó que los motores estaban en perfecto estado, pero algo parecía estar obstruyendo las hélices. Arlow decidió enviar a un equipo de buzos para investigar. Blake, junto con 2 marineros, descendieron al oscuro abismo. Equipados con trajes de buceo y linternas, comenzaron a explorar la parte inferior del barco. Lo que encontraron fue desconcertante. Una red de algas negras, gruesas como cuerdas, se enredaba alrededor de las hélices. Las algas parecían moverse por sí solas, pulsando con una vida propia. Mientras intentaban cortar las algas, uno de los marineros, Johnson, gritó al ver una figura oscura nadando cerca de ellos. Al principio, pensaron que era un tiburón, pero la criatura tenía una forma demasiado extraña, con tentáculos y ojos que brillaban con una luz antinatural. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura atacó, arrastrando a Johnson hacia las profundidades. Blake y el otro marinero, en estado de shock, lograron regresar al barco, pero el terror en sus rostros dejó claro que habían visto algo que desafiaba la lógica. Al subir a la cubierta, fueron recibidos por el capitán Arlow, que les exigió una explicación. Blake, todavía temblando, describió la criatura y las extrañas algas, pero Arlow se mostró escéptico. Decidió que debían continuar con la misión y tratar de liberar las hélices por otros medios. Esa noche, mientras el barco permanecía inmóvil en el agua, la tripulación comenzó a escuchar extraños ruidos provenientes del casco. Eran golpes suaves, como si algo estuviera rascando la superficie del barco. Los hombres se miraron entre sí, nerviosos, pero trataron de ignorar los sonidos. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, los ruidos se intensificaron. El marinero Collins, encargado de la guardia nocturna, decidió investigar. Bajó hasta la bodega, donde el ruido era más fuerte. Al llegar, vio algo que lo dejó sin aliento. Una masa de algas negras había comenzado a infiltrarse por las rendijas del casco, moviéndose lentamente como si tuviera un propósito maligno. Collins intentó alertar a la tripulación, pero antes de que pudiera hacerlo, las algas lo envolvieron, arrastrándolo hacia una abertura en el suelo. Cuando Arlow y el resto de la tripulación descubrieron la desaparición de Collins, el pánico comenzó a apoderarse de ellos. Las algas continuaban su avance, infiltrándose en cada rincón del barco. Los hombres intentaron cortarlas y quemarlas, pero parecía que cada vez que lo hacían, las algas volvían con más fuerza. Blake, desesperado, sugirió que intentaran activar una señal de emergencia y pedir ayuda. Arlow, aunque reacio, aceptó la propuesta. Mientras preparaban el equipo de señalización, el ruido de las algas se mezcló con un susurro distante, una voz que parecía emanar de las profundidades del océano. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era inconfundible. Una llamada, una invitación a sumergirse en la oscuridad. Uno a uno, los miembros de la tripulación comenzaron a caer en un trance, sus ojos vacíos y sus movimientos mecánicos. Se dirigieron hacia la borda, atraídos por la voz. Arlow, luchando contra la influencia de los susurros, intentó detenerlos, pero fue en vano. Los hombres se arrojaban al mar, desapareciendo en las aguas oscuras. El capitán sabía que tenía que actuar rápido si quería salvar su vida.
se dirigió a la sala de radio y comenzó a transmitir una señal de emergencia, describiendo lo que estaba ocurriendo a bordo del SS Melancholia. Mientras lo hacía, las algas comenzaron a invadir la sala, envolviendo sus piernas y subiendo lentamente por su cuerpo. Con un último esfuerzo, Arlow gritó al micrófono, advirtiendo a cualquiera que escuchara que se mantuviera alejado del área. No se acerquen. El océano está vivo. Fueron sus últimas palabras antes de ser arrastrado hacia la oscuridad. La señal de emergencia fue recibida por un barco cercano, el SS Resolute, que inmediatamente envió un equipo de rescate. Al llegar al lugar, encontraron el SS Melancholia a la deriva, cubierto de algas negras y con un silencio sepulcral. Los rescatistas abordaron el barco con cautela, encontrando restos de la tripulación enredados en las algas, sus cuerpos sin vida y sus rostros congelados en una expresión de terror. Mientras exploraban, uno de los hombres encontró el diario de Arlow, detallando los eventos que llevaron a la desaparición de la tripulación. El diario fue recuperado y llevado a tierra firme, donde fue estudiado por expertos. Nadie pudo explicar las extrañas algas o la criatura que atacó a los buzos. Algunos sugirieron que se trataba de una especie desconocida, mientras que otros hablaron de una entidad sobrenatural que habitaba en las profundidades. Lo que es seguro es que el área donde el SS Melancholia desapareció se convirtió en una zona prohibida, un lugar evitado por los marineros y envuelto en leyendas de terror. Los que sobrevivieron al incidente nunca volvieron a hablar de lo ocurrido, sus mentes marcadas por los horrores que presenciaron. Pero la historia no termina ahí. Años después, se descubrieron más informes de barcos que desaparecían en la misma área, todos ellos reportando la misma serie de eventos. Las luces parpadeando, las hélices obstruidas, las extrañas algas negras. Algunos marineros incluso afirmaban haber escuchado los susurros de Arlow en sus radios, advirtiéndoles que se alejaran. Uno de esos barcos fue el SS Abyss, una embarcación científica que había zarpado con la misión de investigar las misteriosas desapariciones. Capitaneado por la doctora Eleanor Graves, una oceanógrafa con una pasión por los misterios del mar, el SS Abyss se adentró en la zona prohibida con la esperanza de descubrir la verdad. Graves y su equipo estaban equipados con la tecnología más avanzada, incluidos drones submarinos y sensores de alta precisión. Sin embargo, apenas habían pasado unas horas en la zona cuando comenzaron a experimentar los mismos problemas que el SS Melancholia. Las luces parpadearon, y el barco se detuvo. Los drones submarinos enviados para investigar revelaron algo aún más perturbador. Un vasto campo de restos de barcos, todos enredados en las mismas algas negras. Y entre los restos, la criatura oscura se movía, sus tentáculos envolviendo los cascos oxidados y destrozados. Graves decidió que era demasiado peligroso continuar y ordenó que se diera marcha atrás, pero el barco no respondía. Las algas ya habían comenzado a infiltrarse, avanzando con una velocidad aterradora. Los miembros de la tripulación intentaron luchar contra ellas, pero las algas parecían tener una fuerza y voluntad propias. Desesperada, Graves transmitió una señal de emergencia, pero lo que recibió en respuesta fue el mismo susurro inquietante que había escuchado Arlow. No hay escape. El océano está vivo. La voz resonaba en sus oídos, helando su sangre. Uno por uno, los miembros de la tripulación fueron arrastrados hacia el mar. Algunos se arrojaban por la borda, otros eran envueltos por las algas en la cubierta. Graves, luchando contra el terror, se dirigió al puente de mando, intentando enviar una última transmisión. Pero antes de que pudiera hacerlo, las algas rompieron a través de las ventanas, envolviéndola y arrastrándola hacia las profundidades. El SS Abyss nunca fue encontrado. Sus últimas coordenadas conocidas se convirtieron en un punto más en la vasta extensión del océano, marcado por la misma oscuridad insondable que había reclamado tantos antes que ellos. Y así, la leyenda del SS Melancholia y el SS Abyss se convirtió en un cuento de advertencia para los marineros, un recordatorio de que hay fuerzas en el océano que van más allá de la comprensión humana. Aquellos que se aventuran demasiado lejos, demasiado profundo, pueden encontrarse con horrores que desafían la lógica y perderse para siempre en el susurro de las profundidades. En las noches más oscuras, cuando el océano está en calma y el viento susurra a través de las olas, algunos dicen que aún se puede escuchar la voz de Arlow, advirtiendo a los incautos que se mantengan alejados. Porque en la vasta y oscura inmensidad del mar, los secretos más profundos y oscuros esperan, listos para reclamar a aquellos que se atreven a buscar.